Hablar de participación ciudadana es hablar de inclusión, pero ¿qué ocurre cuando las herramientas de participación no están diseñadas para todos? Una sociedad no es verdaderamente democrática si deja atrás a quienes tienen capacidades diferentes. Hoy ponemos el foco en cómo diseñar estrategias que garanticen que la discapacidad nunca sea una barrera para ejercer la ciudadanía. Este programa se enmarca dentro de las actividades de The Participatory Group, una comunidad de práctica abierta a gobiernos locales, regionales, instituciones o universidades de todo el mundo para generar buenas prácticas en participación ciudadana, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y la UNED. Incluir a los colectivos vulnerables es una prioridad para cualquier administración que aspire a ser abierta y humana. Para analizar estas estrategias de participación efectiva, contamos con la presencia de Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social de la UNED, Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo también de nuestra universidad, y nuestra invitada de hoy, Elena Gil Clemente, presidenta de la Asociación Sociedad de Estudios sobre el Síndrome de Down, SESDown, y profesora de la Universidad de Zaragoza. Bienvenidos a los tres. Nada, muchas gracias. Encantados de estar con los tres, con Antonio y con Marta aquí en el estudio y con nuestra invitada Elena que se conecta desde Zaragoza. Si os parece, comenzamos. Antonio, como experto en trabajo social, ¿cómo se diseñan las estrategias participativas para que empoderen realmente a las personas con discapacidad y no se queden en simplemente un gesto simbólico? Lo primero, darle muchas las gracias en este programa de tener con nosotros a una experta como Elena Gil, ¿no?, que es una autoridad, ¿no?, presidenta de esta asociación y que además pues, ha desarrollado todo un programa de dinamización y de aprendizaje, incluido en el ámbito de las matemáticas sobre personas con discapacidad. Con lo cual, para mí, para la UNED y para el The Participatory Group, pues es un gran placer, ¿no? Y bueno, y después también a nuestra codirectora del The Participatory Group, Marta Lora Tamayo, que es parte del alma de este mundo en el que estamos de participación. Yo creo que llevamos ya 50 o 60 programas de este tipo y ahora mismo pues es quizás la mayor colección de programas en las que se puede... Bueno, ya sé que se podría hacer una tesis doctoral sobre estos programas, o sea que esto está muy bien. La muestra ahí, ¿eh? Claro, la muestra tenemos ahí, es magnífica. Entonces, la clave de todo este proceso participativo es el descubrir que la ciudadanía es desde abajo hacia arriba, o sea, que hay que dar voz y poner lo que está oculto bajo la plena luz a la luz de todos y que todos podamos participar en la toma de decisiones, dando herramientas adecuadas en función de la condición de cada una de las personas. El problema no es tanto pensar cómo yo decido sobre alguien porque tengo unas capacidades determinadas que la otra persona no tiene, cuanto cómo creo yo un espacio y doy oportunidad para que podamos entre todos conformar el espacio en el que vivimos. Y esa es la clave de la participación, con los colectivos con discapacidad, con los colectivos excluidos, con la población vulnerable y con cada uno de nosotros. Yo siempre me gusta pensar en estas cosas, ¿no?, de mi propia experiencia, ¿no?, que cuando estaba en Estados Unidos y tenía que alquilar una casa, pues tenía que tener la ID, pero la ID no la podía tener si no tenía una dirección postal. Como no tenía dirección postal, no podía tener un alquiler. Te encontrabas fuera. Te dan participación. Cuando ves el problema, puedes empezar a resolver. Entonces, en el caso de las personas con discapacidades psíquicas, nuestra obligación es darles la oportunidad. Y Antonio, continúo contigo. ¿De qué manera la digitalización, esa palabra que escuchamos tanto ahora, si se hace con criterios de accesibilidad universal, puede abrir nuevas puertas para que este colectivo del que hoy hablamos en el programa participe en la vida pública desde su propia autonomía? Bueno, ahí la verdad es que me encanta la pregunta y la verdad es que me encanta ser de la UNED. Porque la UNED ha hecho eso toda la vida. La UNED ha creado programas específicos, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Y somos la universidad que tiene el mayor colectivo de personas con discapacidad estudiando en la universidad, lo cual les da acceso como mediante programas adecuados, mediante una adaptación que no significa una bajada de nivel, sino poner las herramientas en el lugar adecuado para que las personas puedan dar de sí lo que llevan dentro, no solamente en colectivos como las personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos todo el colectivo de reclusos en cárceles que también estudian a través de la UNED y pueden intentar reinsertar y recuperar capacidades y aminorar las penas, ¿no?, que cumplen gracias justamente a esta oportunidad. Entonces yo creo que ahí la digitalización, digamos que es un paso más allá en la lógica que ya tenemos en la UNED de la distancia, donde conseguimos mediante herramientas adaptadas que las personas puedan participar. Y eso significa que estos mismos colectivos participen en el diseño de la tecnología. La clave está en que la tecnología sea coparticipada, codiseñada y puedan, por lo tanto, tener acceso. Me pasa mucho con mi padre, que veo muy poquito, pues tiene el WhatsApp en letras gigantescas. Necesitamos adaptar la tecnología para que puedan participar.
me quedo con esa reflexión última, que estén ya los colectivos implicados en la fase de creación, porque claro, al final eso redunda en que esté diseñado para ellos y no desde una lógica de personas que no están ahí. Así es, así es que la clave de todo esto es potenciar la participación, y potenciar la participación no es solamente preguntar, es dar opciones, no solamente es preguntar, es convertir en protagonistas. La UNED, desde luego, ha sido pionera en muchas cosas en este campo, desde luego, desde hace muchas décadas y, sobre todo, abriendo las puertas a diferentes colectivos. Marta, continúo contigo desde la perspectiva del derecho administrativo. ¿Qué obligaciones tienen gobiernos locales, regionales, para asegurar que los procesos de participación ciudadana sean accesibles y qué mecanismos legales existen para denunciar cuando estas barreras no se eliminan? Muchas gracias por esta pregunta y por incluirme en este debate, incluso desde el derecho administrativo, ¿no? Aunque yo creo que Elena va a tener mucho más que aportar desde la perspectiva real y viva de la participación de colectivos con discapacidad. Y aquí es cierto que la legislación es bastante parca, es decir, hay una regulación general o genérica de la participación, pero depende en gran medida de cómo las entidades locales, sobre todo, que son las que inician o impulsan este tipo de procesos, se adapten a o tengan una visión de realmente querer tener un encuentro con este tipo de personas y de colectivos, ¿no? Entonces depende más de la voluntad política que la regulación en sí misma. Te lanzo otra pregunta antes de pasar con Elena. A nivel de normativa europea y nacional, ¿estamos avanzando hacia un marco jurídico que obligue a la participación, efectiva de las personas con discapacidad? ¿Que esto sea un requisito transversal en cualquier política pública o no es así? Es verdad que, y eso también nos podrá hablar Elena, ¿no? Pero lo que sí existe un avance cualitativo y cuantitativo, sobre todo de la Unión Europea, en el sentido de una participación cada vez más abierta e inclusiva. Y dentro de esa inclusividad se encuentran todo este tipo de sectores. Y yo creo que es un impulso cada vez más fuerte que de momento se mantiene en el ámbito del soft law, es decir, de indicaciones, directivas, recomendaciones, pero que poco a poco va permeando en los ordenamientos y en la voluntad política, como digo e insisto, de las entidades que tienen que implementarlos. Elena, ahora sí vamos contigo. Es un placer contar en este programa con tu presencia. Como presidenta de SESDAUN, ¿cuáles son las estrategias de participación ciudadana que habéis comprobado que resultan realmente efectivas para que personas con síndrome de Down sean protagonistas en la toma de decisiones de la comunidad? Bueno, pues yo os agradezco también que me hayáis invitado. Yo voy a hablar desde el mundo educativo, ¿no?, que es el mío, y creo que todas estas estrategias de participación comienzan en la infancia, ¿no? Comienzan en la infancia de estos niños, cuando tenemos que dotarles de unas herramientas que les permitan después participar en la sociedad. Y la principal herramienta es la comunicación. Muchas de estas personas, y ya se sabe desde el siglo XIX, ¿no?, el problema que tienen es que su discapacidad física, su discapacidad sensorial, su discapacidad intelectual les hace estar metidos dentro de sí mismos y ser incapaces a veces de comunicarse. Entonces, todo lo que se haga para que estas personas aprendan a comunicarse es como el primer peldaño hacia la participación, ¿no? Conforme van creciendo, pues hay que educar a adolescentes que estén seguros de sí mismos, ¿no? Que no tengan miedo de manifestarse como son, de decir lo que quieren y de expresarlo. Se puede empezar desde muy pequeños, ¿no? Ya Edward Seguin en el siglo XIX decía que la clave de la educación de las personas con discapacidad estaba en educar su libertad y su voluntad, ¿no? Que son dos palabras clave para después ser un sujeto capaz de saber lo que uno quiere y ser capaz de elegirlo. Si nunca se les da a elegir nada, si nunca pueden elegir ni la ropa que se ponen, ni la comida que comen, ni a la película que van a ir, pues no esperemos que luego ellos vayan a desear y reclamar su lugar en la sociedad y su lugar para participar. Es importante también que, sobre todo desde mi perspectiva y el trabajo que yo desarrollo, es tratar de educar su pensamiento, ¿no? Tratar de que su pensamiento sea capaz de analizar, en la medida de su capacidad, el mundo, ¿no?, que tenemos alrededor, porque eso es lo que me permitirá buscar mejor mi lugar. Además, a menudo se cae también en ese error del paternalismo. ¿Cómo podemos educar, en este caso, a la administración y también a la propia sociedad para que vean que la participación de las personas con síndrome de Down es una aportación de valor y no como una concesión que prácticamente estamos regalando? Bueno, a mí me ha encantado, ¿no?, cuando habéis dicho esta aportación de valor, porque creo que en lo del valor está la clave, pero otra vez la clave está desde muy pronto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora Down España está haciendo una campaña para que se elimine ya la discriminación de origen. En la ley del aborto, si una mujer está embarazada de un niño con síndrome de Down,
tiene más plazo para abortar que si no lo tienen. Eso es una discriminación de origen, ¿no? De origen que ya nos queda tanto valor a la persona. Entonces, si nosotros pensamos que una discapacidad intelectual o sensorial quita valor a la persona, ¿vale? Le quita valor, pues entonces, bueno, pues si diseñamos una participación será por concesión, por moda, porque ahora cada vez más en la Unión Europea nos lo piden, pero no porque estemos convencidos de que verdaderamente tienen ese valor, ¿no? Entonces yo creo que a la administración pues no se le educa, ¿no? A la administración se le exige, a la que se educa es a la sociedad. Entonces, en la sociedad primero tienen que conocer a estas personas, tienen que estar visibles en la vida pública, se les tiene que conocer cómo son, valorarlos, bueno, ir avanzando poco a poco en esos derechos, ¿no? Por ejemplo, pues el derecho a votar es un gran avance, ¿no? Si un colectivo no vota, pues a ese colectivo no se le va a hacer desde la sociedad intentar convencerles para que voten a un partido u otro, ¿no? Si no se le tiene en cuenta, si no tienen ese derecho al voto no van a poder. Entonces, creo que no es una cuestión de inteligencia, ¿no? La participación no pueden participar solamente los más inteligentes o los más guapos o los que físicamente puedan más, ¿no? Sino que nosotros tenemos derecho a participar. ¿Por qué? Pues porque somos personas, ¿no? Personas constitutivas de esta sociedad y sin las cuales esta sociedad pues sería diferente, ¿no? Estamos casi llegando al final, pero bueno, antes me gustaría acabar con un mensaje un poco más optimista. No sé si podrías compartirnos alguna buena práctica o proyecto donde la participación de vuestro colectivo haya transformado positivamente una política local o una institución. Pues mira, nosotros el proyecto que desarrollamos nuestra asociación es un proyecto bastante original porque es lo que llamamos un taller de matemáticas para personas con discapacidad intelectual, en concreto con trisomía 21 con síndrome de Down. Las matemáticas es un mundo que parece reservado a los inteligentes, entre comillas, ¿no? Y es un mundo del que muchas personas están excluidas. Entonces, el hecho de estar incluyendo, ¿no? Llevamos 11 años con este proyecto, ¿no? Incluyendo a personas, niños, pero también a jóvenes, ¿no? En este proyecto en el que las matemáticas tratan de hacerles florecer como seres humanos, pues vamos viendo que va haciendo una transformación social. ¿Por qué? Pues porque cada vez, al ver que esto funciona, hay cada vez más educadores, más profesores, más maestros que quieren aprender cómo hacerlo. Cada vez se demandan más cursos de formación. Bueno, pues es una pequeña gotita, ¿no? En el océano, pero es una señal de optimismo, como tú dices, ¿no? Y lo que está en la clave es el reconocimiento de la dignidad de esas personas, ¿no? Les enseñamos matemáticas, entonces, bueno, yo creo que este proyecto pues pone esa gotita en transformar la parte de la sociedad que puede transformar, ¿no? Que es el mundo educativo en el que se ve la necesidad de que estas personas puedan tener ese acceso, ¿no? A la educación. Bueno, para acabar, os pido una última reflexión a los tres, en el orden que queráis, os podéis interrumpir, aquí está todo permitido. ¿Cuál es el primer paso que debería dar una institución para que su agenda sea participativa al 100% e inclusiva con la discapacidad? Bueno, yo creo que la primera que hemos hecho Elena muy bien es darle voz. O sea, la primera es dar voz, no considerar la participación o la discapacidad cada una por separado o ambas como algo que hay que hacer por obligación, sino que algo que nos transforma, ¿no? Entonces, dar la voz al ciudadano, esa es la clave. Marta. Quizás, y antes de dar voz, yo creo que hay que aprender a escuchar, ¿no? A escuchar y a mirar, es decir, tener una mirada amplia para salir al encuentro de este tipo de personas. Bueno, pues Elena, en ese ejercicio de escuchar, ahora te escuchamos a ti. Vale, yo iba a decir algo un poco más concreto. Yo creo que las instituciones tienen que tener accesibilidad cognitiva, es decir, una persona que accede a un lugar tiene que ser capaz de recibir la información de una manera asequible a él, ¿no? Todos estos programas, por ejemplo, de lectura fácil, hacen una labor excelente, ¿no? Porque hacen que las personas con discapacidad no necesiten que alguien les lea algo, sino que lo pueden hacer por sí mismos. En el campo de las matemáticas hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Para esa accesibilidad cognitiva, ¿no? Para entender los precios de una tienda, para entender mejor los planos del metro. En ese sentido se podría hacer muchísimo más que haga que la persona sea autónoma, ¿no? Porque no lo hemos dicho antes, pero una clave de la participación también es la autonomía, ¿no? Ser capaces de hacerlo con autonomía, no con una tutela siempre de alguien. Qué importante esa última idea. Estamos llegando al final del programa. Me gustaría agradeceros a los tres esta charla, que ha sido muy enriquecedora, y seguro que a los oyentes, las oyentes que nos escuchan desde su casa han aprendido un poquito más de la participación en el programa de hoy. Y si se puede acabar de una manera así, me encanta lo que ha hecho Elena, participación sin tutelas. Gracias a los tres. Muchas gracias a Elena. vosotros. Gracias, Elena. Un placer, la verdad.
Concluimos esta serie de programas con la convicción de que solo a través de la diversidad y la inclusión real podemos construir sociedades más justas y democráticas. Ha sido un placer, Antonio, Marta, Elena, como os decía. Hoy hemos aprendido que la verdadera democracia se construye sumando todas las capacidades. Recuerda que tu participación es siempre importante y que hace que la sociedad avance a pasos de gigante. Gracias de corazón por acompañarnos.